Mundos hostiles, torneos interminables y cruentas batallas son el combustible que alimentan a 3 jugadores que se baten en duelo para reclamar el título del máximo geek. O algo así. Bienvenidas y bienvenidos a todos los geeks y amantes del arte. Esta noche me encuentro con mis compañeros Alex el Cuervo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Y con Mike. Pues nada, un placer estar en otra edición de PvP Radio. Hoy vamos a estar hablando de lo que vendría siendo la cultura del videojuego. Podremos llamarle cultura, ¿verdad? Porque ya estamos en un punto donde el videojuego es reconocido como un arte, ¿verdad? Por mucho que haya debates todavía, yo creo que ya estamos en un nivel en donde ese debate ya está totalmente desfasado. Ya es un trabajo, ya es un tipo de estudio, ya es una especie de cultura, ¿verdad? Y no se puede negar, a esta altura ya no se puede negar. Quiero partir de la base, justamente, hablando de cultura. Como estudiante de comunicación, y que estuve teniendo algo llamado teorías de la comunicación, existió uno en particular llamado Marshall McLuhan, que quiero... O sea, me imagino que se estarán preguntando por qué estoy hablando de esto. Una de sus principales teorías era algo que se llama la aldea global. Bueno, él escribió eso en la década de los 80, hablando que la aldea global era un submundo que nos saca del mundo real y nos transporta a un mundo, digamos, ficticio. En su momento él hablaba de esto por la interconexión de la televisión en los hogares, que era novedoso en ese entonces, ¿vale? A partir de la década de los 90, a principios de los 2000, empieza la época del internet, era la nueva aldea global. Ahora, en esta época, podemos hablar de los videojuegos como una nueva aldea global. ¿Por qué? Porque engloba, valga la redundancia, ¿verdad? Junta todos los aspectos del entretenimiento y lo vuelve cotidiano. Porque si bien sabemos que los videojuegos son una forma de arte, ¿verdad? Puedes entretenerte jugando. Hay algunos juegos que son películas interactivas más que juegos. David Cage, te estamos mirando. Totalmente. No sé quién es, pero totalmente. Te explico después. Voy a hablar de eso. Vos podés conocer otras culturas. O culturas que existieron con historias ficticias. Y lo hicimos cotidiano, ¿verdad? Si bien es complicado al día de hoy para muchos acceder a los videojuegos actuales porque necesitas una consola de nueva generación o de una generación anterior. En este caso hablamos de la PlayStation 5, PlayStation 4, la Xbox Series S, X y la Xbox One, o una computadora de una gama un poco alta. Básicamente todos conocen este mundo, o la gran mayoría cree conocer, pero como sociedad dimos un paso un poco más allá, porque así como todo lo que nos interconectaba lo volvimos un trabajo, un estilo de vida. Hoy en día muchos de nosotros que somos amantes de los videojuegos tenemos un trabajo normal como cualquier otra persona. Cuando termina el horario laboral, entonces llegamos a casa y digamos que nos conectamos a nuestra consola, a nuestra computadora, para jugar lo que nos apetece, lo que nos emociona, para entender lo que está pasando, para conocer esa historia. Muchos hicieron de eso un trabajo. Es por eso que hay tantos actualmente críticos de videojuegos, periodistas de videojuegos, Los nuevos trabajos, los streamers, ¿verdad? Que es una especie, o sea, es una forma de entretenimiento. La mayoría, sí, es que no todos, ¿verdad? Pero la mayoría que yo conozco, streamers que yo sigo, youtubers que yo sigo, son de hecho gente que estudió la misma carrera que yo estudio y hacen el mismo trabajo periodístico o de producción que harían en cualquier televisión, que harían en cualquier radio, digo bien,
y lo transportan a este mundo un poco más liberal, por decirlo de una forma, que es el internet. Entonces creamos nosotros un trabajo. En su momento se creó ese trabajo con la televisión. Empieza con el periódico, cuando el periódico fue una revolución, se hizo un trabajo con eso. Él empezó a trabajar con eso, ahí nace la profesión real del periodista. Empieza la radio, hace lo mismo, ¿verdad? Se empezó como un medio digamos, de informe, se llevó al entretenimiento, creamos un trabajo. Vino la televisión, la misma cosa, creamos un trabajo. Vino el internet, creamos un trabajo. Llegaron los videojuegos, se creó un trabajo. Con los videojuegos es un poco más amplio porque hay dos caras de la moneda ahí. Los trabajadores que crean estos software, que crean estos videojuegos, que crean estos motores gráficos, y los que hicimos un trabajo de eso, lo que agarramos el producto y lo volvimos a trabajar. Yo te digo una cosa, el videojuego realmente sigue en la discusión, lastimosamente, del tema de si es arte o no, ¿verdad? Como estaba diciendo al comienzo, se tiene que reconocer de que sí, en teoría, ¿verdad? Hay un solo argumento que conozco, en mi ignorancia, ¿verdad? Hay un solo argumento que conozco que dice que no es un arte. No recuerdo ahora la persona que dijo eso, estoy buscando bastante pero no encuentro. Pero su argumento es el siguiente: el videojuego no puede ser considerado arte porque requiere de un esfuerzo de parte del usuario, ¿verdad? Del apreciador, para poder llegar a entender el arte que tiene que representar. Según este artista, vamos a decirle, no me acuerdo exactamente qué título tenía. Total estúpida su postura. Es sí, pero a la vez no tanto, ¿verdad? Tiene el tema de que, según él, ¿verdad?, explica que no tendría que haber una prueba de habilidad para poder apreciar el arte, ¿verdad? Según él, si es que escuchas música y punto, ¿verdad? Si es que ves un cuadro y punto. Si ves una película y punto. Pero para un videojuego necesitas tener una habilidad específica para poder poder aprovechar de ese arte, ¿verdad? En teoría. Ni tanto. ¿Verdad? Entonces, él mete eso como argumento. Estoy en contra, obviamente, ¿verdad? Pero hay también gente que dice que es un arte justamente por ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un arte interactivo, pero es un arte al fin y al cabo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo gente que tuvo que modelar eso, gente que tuvo que escribir la historia que está escuchando, o viendo, o leyendo, o lo que sea que estés haciendo en ese momento, ¿verdad? Hay juegos que tienen música, que es muy buena música, hay juegos que están enfocados en música. Sin irnos muy lejos, el último juego que sacó Bethesda, de Hi-Fi Rush, es un juego basado específicamente en música. Y tiene dos modos. La mayoría de la gente que trate de ver ahora mismo eso va a ver la versión de streamer que no tiene música, vamos a decirle, famosa, ¿verdad? Música que tenga copyright, porque está hecho justamente para eso, para que puedas meterle una versión que no tenga copyright. Entonces usan los mismos tonos, pero no usan las canciones originales, ¿verdad? Pero si jugás la versión sin corte de copyright, tiene música de Nine Inch Nails, tiene música de... no me estoy acordando ahora mismo la banda sonora entera, ¿verdad? Pero tiene música de muchas bandas famosas, ¿verdad? Ese tipo de cosas, por ejemplo, Hi-Fi Rush en específico, lo que tenés que hacer es justamente al ritmo de la música tu personaje camina, pega y salta. O sea que tenés que tener la habilidad de manejar eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no es que necesitas hacer eso para poder jugar, ¿verdad? Tiene una historia, la historia es casi como un dibujo animado, tiene toda su trayectoria y cuando terminas tiene un final. O sea que es una historia hecha y derecha, y por eso yo creo que es un arte. De hecho, déjame ver si entiendo. Esta persona dice que los videojuegos no se pueden considerar arte porque hay mucho esfuerzo para entender, en comparación con la música. Hay mucho esfuerzo para poder disfrutar completamente. Claro. Dice que necesita cierta habilidad para Sí, poder... ese argumento se cae por sí solo para empezar. Yo estoy, obviamente cualquier persona cuando me veo de frente va a estar en contra de eso, porque el argumento se cae por sí solo. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Bueno, burdo puede ser, pero para mí es válido. ¿Por qué los museos de arte, que tienen escultura, que tienen pintura, tienen un guía que explica la escultura, que explica la pintura? Porque tiene que haber un cierto grado de conocimiento en tonos de colores,
en tonos de luces, ¿verdad? Tiene que haber cierto conocimiento en anatomía para entender, por ejemplo, el David que quiso hacer Miguel Ángel, qué es lo que quiso hacer con eso, qué quiso representar. Sí, Lo mismo pasa con la música. El contexto que tenía. Claro, lo mismo pasa con la música. ¿Por qué se puede hacer toda una teoría filosófica del arte, ya sea pintura, música, escultura? ¿Por qué existen teorías filosóficas del arte estilo barroco, estilo gótico? ¿Cuál es la impresión que te quiere dar? Tiene que haber un análisis para que algo sea considerado un arte, tanto del creador como del apreciador, si es que esa palabra existe, ¿verdad? El que aprecia tiene que entender también lo que quiere decir la pintura. Está diciendo que la apreciación ya es un esfuerzo. Claro, por supuesto, porque vos tenés que pensar muchas cosas y tenés que tener cierto conocimiento para hacer una crítica a algo. Todo es criticable. Voy a tirar un argumento acá, ¿verdad? Subís en un elevador, ¿verdad? Tenés una armadura puesta. Estás llevando un arma, el arma que vos quieras, ¿verdad? Época medieval. El elevador sigue subiendo. No llegas a ver el final hasta después de unos cuantos segundos de haber subido. Y de repente ves como una especie de catedral más o menos gótica, ¿verdad? Con un estilo medio barroco también, pero es como un estilo mezclado, ¿verdad? Completamente blanca, majestuosa. Yo estoy hablando de ¿qué? ¿De una pintura? ¿De una película? ¿O de un juego? Estoy hablando de un juego, estoy hablando del momento en que llegas a Orlando en Dark Souls 1, ¿verdad? O sea, viejo, eso es arte. O sea, estás viendo literalmente una arquitectura en 3D, pero es una arquitectura, ¿verdad? Y tiene una forma que en la vida real fueron muy difíciles de hacer. Entonces, para mí, el solamente ni siquiera tener que jugar, apreciar el hecho de que llegaste hasta ese punto y de que pudiste ver esas vistas, ya es un arte de por sí. La escena que ves cuando llegas, cuando recién saliste de la cueva, por cierto, analogía hermosa de lo que es la cueva de Platón, ¿verdad? Al salir de la cueva, ¿verdad? Y poder ver la realidad siendo Link en Legend of Zelda Breath of the Wild, ¿verdad? Y ver toda la extensión, el castillo en el fondo, el paisaje entero, ¿verdad? Desde una colina. Eso es arte. Y te hacen apreciar, hace un paro ahí. No necesitaste hacer muchas cosas para llegar hasta ahí. No hay una pelea grande, ¿verdad? Para mí eso es realmente lo que está considerado como arte. ¿Por qué estamos hablando de arte siendo que el tema era otro? Estamos hablando de eso porque la gente tiene que entender primero que estamos lastimosamente arraigados todavía a la palabra videojuego. Y la parte de juego es un problema, ¿verdad? No se puede desglosar porque lastimosamente la palabra juego representa lo que en serio estamos haciendo, ¿verdad? Que es manejar el personaje. No le podemos llamar arte interactivo, porque arte interactivo es como muy largo, muy difícil, nadie se va a acostumbrar a decir así, ¿verdad? Pero ya representa una parte de la vida cotidiana. Por lo menos la gran mayoría de las personas que conocemos son jugadores de algún tipo de juego, no solamente juegos de video, ¿verdad? Que son jugadores de juegos de forma por lo menos casual, ¿verdad? La gran mayoría de las personas que conocemos. Y no hay una forma de que una persona no esté interesada en un juego, ¿verdad? Muy pocas personas son las que están completamente desligadas del tema. ¿Qué quiero decir con eso? El videojuego ya es un arte, el videojuego ya es un tipo de trabajo, el videojuego ya es un tipo de estudio, como estoy diciendo desde el inicio de este podcast. ¿Por qué? Porque literalmente hay gente que está viviendo ya de esto, ¿verdad? Que así, tipo, para más o menos tirar la pista, este podcast tampoco está muy alejado de eso, ¿verdad? Entonces, lo que queremos explicar acá no es tanto un debate sobre si es o no un arte, o un debate sobre si es o no un estilo de vida, sino más bien explicar por qué sí es un estilo de vida. Porque sí es un arte. Y por qué sí es un arte. Claro. En pocas palabras, para la gente que es más reacia, doña Juana o don Lucrecio, no es solamente un hobby, abarca muchísimo más. Y eso es el principal problema que tiene la gente, sobre todo que viene una generación mayor que nosotros, que no puede ver más allá de eso. De hecho, Mikey, gracias por tocar ese punto.
para don Ambrosio, ¿verdad?, que estará escuchando o no, porque seguramente a esta altura, con sus 80 años, cree que el internet es el diablo todavía. No está mal tampoco que sea un hobby, porque cuántos excelentes escritores, excelentes músicos, diseñadores, actores empiezan a salir hoy en día porque los videojuegos, ¿verdad?, todo lo que es este arte en conjunto hizo desarrollar más su interés por la música, por la escritura, por la cultura. Actualmente yo creo, y me encantaría muchísimo estudiar en esa universidad, es en los Estados Unidos, donde te enseñan la Revolución Mexicana, la Revolución Americana y la guerra México-estadounidense con el juego Red Dead Redemption, que es el juego actualmente más caro de Rockstar sin incluir el online. Por cierto, ahora hay descuento. Ahora hay descuento, ¿cierto? Entonces, cuando este producto se usa para enseñar, ya no podemos más incluso decir que podemos usar como un hobby. Pero técnicamente ese hobby es como una especie de bola de nieve que va cayendo, que se va haciendo más grande, aumentando la curiosidad, ¿verdad? Que me lleva justamente don Ambrosio, ponerle un nombre, ¿verdad? Me imagino a ese pastor, ¿verdad?, que empieza a decir los Nintendos, ¿verdad?, los Resident Evil. Esa clase de gente sigue habiendo. Y sigue, va a haber siempre, sigue, claro. sigue estancada. No, yo no creo que va a haber siempre. Yo creo que esas personas se quedaron estancadas en su tiempo, ¿verdad? Que esas personas se molestaron en su momento en explicarle también a sus padres o a sus abuelos por qué la televisión no era el diablo. Ahora, quién sabe si nosotros más adelante vamos a ser reacios a nuevas cosas. Pero esta clase de gente ya va a desaparecer también. Siguiendo con la explicación de antes, ¿verdad? Voy a poner ejemplos ahora. Estuve hablando sin ejemplos casi, ¿verdad?, hasta este momento, pero los juegos enseñan cosas. Los juegos más o menos como que te van explicando aspectos de la vida, ¿verdad?, que necesitas entender en cierto punto. Y voy a ser un poquitito fuerte acá con lo que voy a decir, no en términos de palabras, sino más bien en la explicación. Los juegos ya suplantaron el hecho de que tengas que leer cuentos para poder entender ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, pongámosle de ejemplo Stardew Valley, ¿verdad? Stardew Valley es un juego que fue creado por una sola persona, increíble, por cierto, ¿verdad? Y ese juego básicamente te enseña a lo que es el trabajo duro, a lo que es la perseverancia y la responsabilidad. El juego se trata básicamente de que tenés una granja que fue heredada por tu abuelo que ya falleció, ¿verdad? Y tenés que cuidar esa granja con todo lo que eso conlleva, tipo limpiar, ordenar todo bien, cultivar todo lo que puedas, comprar animales si es que podés, conseguir todos los productos todos los días y llevar a vender, porque si no, no ganas nada en el día, ¿verdad? Ese tipo de cosas te enseñan una organización que en la vida real en ningún momento en la escuela por lo menos jamás nos enseñaron. Eso de tener la responsabilidad de levantarte a la mañana temprano, ir a hacer las cosas que tenés que hacer, porque si no, no vas a producir nada. Ese tipo de cosas no te enseñan en la escuela, no te enseñan tus padres, al menos no normalmente, ¿verdad? Cuesta mucho que existan padres que te puedan enseñar ese tipo de cosas sin que suene a que te están regañando. Y ese juego te ayuda a ese tipo de cosas, te ayuda a tener esa organización, ¿verdad? Hay juegos que, como ya hablamos en un programa anterior, son más o menos terapéuticos, ¿verdad? El ejemplo perfecto de un juego, o sea, el juego que yo le mostraría a alguien para demostrarle que no es solamente un hobby es Journey. Como dije varias veces en varios programas y siempre voy a usar ejemplo, es arte. Aparte tiene una enseñanza muy profunda que es cómo lidiar con la pérdida. Y no necesitas habilidades especiales para jugar eso. No, es usar la palanca y llevar hacia donde se te dice y ya está. Como estábamos diciendo hace rato, la apreciación ya es un esfuerzo que se tiene que hacer. Es el equivalente a lo que dijo este señor. Lastimosamente tenemos que estar así de desacuerdo, pero lo que dijo este señor, y voy a ser un poco fuerte otra vez acá, es lo mismo que decir que una persona que tiene sordera parcial escuche música y entienda. Es básicamente eso, es decir, tienes que hacer un esfuerzo para apreciar el arte.
prácticamente, sí. O sea, vamos a decir las cosas como son. Pero la mayoría de los juegos, obviamente no todos, ¿verdad? Hay juegos que no sirven para enseñarte absolutamente nada, eso es solamente de entretenimiento, no vamos a tratar de glorificar tampoco algo que no es, ¿verdad? Si jugás, qué sé yo... Grand Theft Auto. Grand Theft Auto tiene una historia, Grand Theft Auto tiene la misma calidad, debía ser, voy a pelearme un poco acá con cualquiera que me venga encima, ¿verdad? Tipo, yo no creo que nadie, ninguno de los que esté acá me diga esto, pero otra persona seguramente sí, en comentarios o algo así. Pero Grand Theft Auto tiene más o menos la misma calidad que El Padrino. En cuanto a historia. Sí, claro, en eso estamos de acuerdo. Muy alejado el tema de que pases muchos días sin hacer nada o que se te dé un día por reventar todo lo que hay, ¿verdad? Pero si es que cumplís el juego con las misiones principales todo el tiempo bien como tiene que ser, te enseña lo mismo que El Padrino. Sí, pero y viví en carne propia. Pero estamos hablando de juegos, o sea, de la saga de Grand Theft Auto, a partir realmente, como consumidor de Grand Theft Auto, te digo, a partir del 4 y el 5, donde vos podés continuar el hilo de la historia y entender perfectamente bien. Porque la saga 3D, ¿verdad?, que serían el Grand Theft Auto 3, el Vice City, el San Andreas, el spin-off, esto no me lo va a negar nadie, ya de grandes. Y si se te dio la gana de volver a jugar, vas a jugar la historia. Porque son juegos diseñados, por más que tengan una muy buena historia, un guión espectacular y una imaginación increíble, el juego está diseñado para que seas casual, para que vayas por la vida siendo un delincuente y ver las consecuencias que tienen, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, podemos hablar del tema del diseño, ¿verdad? El tema del diseño es algo muy particular en los juegos. Podría decir que ese es el punto en el cual diverge un poco el tema de que si es arte o no, ¿verdad? Porque el diseño te puede llevar a cosas que el juego no está... o sea, tipo, hay como una... Voy a tener que decir... Hola gallo, ¿verdad? Disonancia narrativa, ¿verdad? El juego puede estar diseñado para una cosa y tratar de enseñarte otra cosa completamente diferente o incluso contraria, ¿verdad? Lo que viene siendo, por ejemplo, Call of Duty, ¿verdad? Y varios otros juegos de guerra están diseñados para enseñarte que la guerra es mala, ¿verdad? No sé si se acuerdan de este final, no me acuerdo de cuál de los juegos de guerra era, perdónenme, ustedes me van a decir seguramente, pero en el final de uno de los juegos de guerra activas una de estas bombas de fósforo blanco, ¿verdad? Y ves las consecuencias de tus actos y te sentís horrible porque sos el villano en teoría, sí, ¿verdad? Y eso te está tratando de enseñar que el juego te está tratando de enseñar que la guerra es mala. ¿Qué pasa? Que es tan divertido jugar, ¿verdad? De cagarle a tiro a todo el mundo que en teoría, ¿verdad?, está incumpliendo con lo que te está tratando de enseñar, ¿verdad? Hay juegos que obviamente te enseñan lo contrario, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, otro ejemplo, Fable, la saga Fable, ¿verdad? O Fable, como le quieran llamar, 1, 2 y 3. Es un juego que básicamente es un juego de rol, ¿verdad? Sos un personaje que prácticamente creas vos desde el principio, vas mejorando con el tiempo, pero tiene un sistema de karma. El sistema de karma te indica si sos bueno o malo. Y eso también indica cómo te trata la gente. La gente te tiene asco o miedo si es que sos malo, ¿verdad? Dependiendo de tu aspecto y varias otras cosas. Si sos bueno, la gente te respeta y te quiere en el juego. Eso te está tratando de enseñar algo. Es más, tiene un sistema de decisiones. Y el sistema de decisiones, aunque sea muy burdo, muy fácil de usar, ¿verdad?, literalmente te indican cuál va a ser bueno y malo. Y las decisiones obviamente son así recontra obvias, o sea, son como por ejemplo, hey, ¿viste este gatito? ¿Querés matarle o querés cuidarle al gatito? ¿Entendés? O sea, es como sí o sí es bueno o malo, ¿entendés? Y se nota, pero te está tratando de enseñar lo que son las consecuencias y no parece muy obvio al comienzo, pero en el final del juego te hacen decidir cosas que son muy fuertes y que no te están dando la oportunidad de que seas bueno gratis, ¿verdad? Y ahí te está enseñando algo real, algo que en la vida real te va a servir. Porque, por ejemplo, voy a dar pequeño spoiler del 3 acá. Fable 3, al final, te convertís en rey, ¿verdad? Del país en donde estás. Pequeño spoiler, ¿verdad? De hecho, comenzáslo como príncipe, o sea, es obvio que vas a ser rey en algún momento. Pero, terminando como rey en el juego, te hacen dar unas decisiones, ¿verdad? Como todo rey, ¿verdad? Te dicen, hay gente que puede usar la fábrica que se estaba usando, en la cual se le tenía niños trabajando,
para enseñarle a los niños ahí, para que sean educados y convertirse en un colegio. Pero te va a salir un montón de dinero. Esa es la decisión buena. La decisión mala es decir, los niños van a seguir trabajando ahí. Es exactamente lo mismo que estaba pasando antes de que vos subieras al cargo. O la decisión neutra, que es que no ganás casi nada de dinero, pero al mismo tiempo no se usa el lugar para nada útil, que es vamos a cerrar el lugar y los niños no van a tener dónde estudiar, pero tampoco vamos a gastar tanto dinero y tampoco vamos a hacer que trabajen. Entonces, como que no lograste gran cosa ahí, ¿verdad? El juego te está enseñando que la vida tiene decisiones muy difíciles y que las decisiones generalmente conllevan con consecuencias muy graves. Ese tipo de cosas no las podés vivir sin consecuencias reales, pero en el juego sí podés vivirlas sin consecuencias reales. En el juego podés ver cómo pasa eso y realmente no le afecta a nadie que los niños sigan trabajando en la fábrica o que se les eduque, ¿verdad? A vos te pesa como jugador que pase eso, pero no es real, aunque sí te está enseñando valores, y eso es una cosa muy importante en los videojuegos. Claro, ahí va mi ejemplo, que ya no es más solamente ocio. La industria de los videojuegos está en auge, tan grande ahora, que ofrecen muchísimas posibilidades para la gente. Puedes trabajar de eso, puedes ganar dinero, puedes usar como herramientas, como dijimos en el primer programa, creo que era puedes usar como herramienta psicológica y para muchas otras cosas. No es solamente ya jugar un rato y ya está. Eso es lo que yo quiero hacerle entender a la gente que es muy reacia a este tema y que no le deja de repente a su hijo o no sé, a su sobrino, a su hermano, tratar de lucrar con algo que le gusta, que es en el mundo que vivimos ahora, en la época que estamos, te da esa posibilidad. Por más que estemos en un país tercermundista y de repente sea más difícil, tenés esa posibilidad. Y lo que a mí me molesta, ya que estamos hablando del tema de cultura, es que venga la gente y te diga, no puedes hacer nada con eso porque eso es solamente para jugar y para perder tiempo. Y no es así el tema, es un abanico infinito de posibilidades que podés hacer de los videojuegos. No es solamente jugar. Sí, ahora puede ser crítico, puede ser streamer, puede ser youtuber. Youtuber no solamente jugando el juego, sino que también puedes hacer reseñas del juego, puedes hacer notas, puedes hacer curiosidades sobre el juego, ¿verdad? Hablando de su historia, hablando de sus de los puntos así que tienen, ¿cómo se llama eso? Curiosidades, ese tipo de cosas. Los famosos icebergs. Los famosos icebergs. Claro. Y le digo a la gente que quiere tratar de lucrar con esto porque le gusta, tipo, por más que te salga o no, intentá nomás vos. Yo sé que va a recibir muchos palos, muchas críticas y tal cosa, pero vos tenés que intentar nomás y tratar de hacer que funcione, porque yo sé que es muy factible hacerlo. Yo les digo así, todos los youtubers que vemos que son grandes ahora, el Rubius, no sé cómo se llama el resto. Dayo no es muy conocido, pero está Dayo, está, ¿cómo era? El Gref, puede ser, el Chocas, hay muchos, ¿verdad? La mayoría son españoles, el Fede Lobo, lo que conocemos acá, el Fede Lobo, todos ellos comenzaron con canales que realmente no sabían qué hacer, tipo subieron lo que pudieron, les salió más o menos, no tenían buen audio, nosotros no tenemos buen audio, no tenían un buen equipo, a veces se juntaron con gente porque no les quedó otra. Está por ejemplo Guaraní Studios, que está acá, de eso quería hablar. que está acá en Paraguay. Para la gente que nos escuche de afuera, que sabemos que en algún momento va a pasar, somos de Paraguay. En Paraguay no hay este tipo de cultura, estamos en un punto muy alejado de lo que es la cultura del videojuego en sí, de los juegos en general, ¿verdad? Los juegos de rol tampoco son normales acá. O sea, para nosotros, que somos una aldea, es como que vemos todavía producto del tercermundismo como una forma de distracción. Sí, no es así. Es como, wow, esa cosa de primer mundo es para gente rica, ¿entendés? Es como, wow. Guaraní Studio, por ejemplo, como dije, nos demostró que es posible trabajar y lucrar de algo que te gusta. Y otra vez, para la gente de afuera, Guaraní Studio es ya un estudio, como dice su nombre, de creación de videojuegos acá en Paraguay, que creó ya juegos para PlayStation 4 y 5, creo, sí, ¿verdad? Sobre cosas que son típicas en nuestro país, ¿verdad? Yo no es que sea muy así patriota precisamente, pero me llama la atención el hecho de que hayan hecho juegos basados en nuestra cultura. Hablando justamente de eso, quería tocar. Justamente la cultura de los videojuegos
nos da la posibilidad a personas de todo el mundo que otras culturas, o sea, que otras sociedades conozcan nuestra cultura. Y ahí entra lo que mencionaste, Mike, lo de Guaraní Studios, que es el primer estudio profesional de videojuegos donde muchos que se formaron para ser guionistas, para hacer voces en off, para hacer doblaje, para ser escritores, programadores, empezaron a trabajar en lo que les gustaba, crear un videojuego y mostrarle al mundo, mira, este juego paraguayo es el primer juego paraguayo que se hizo, es el primero que está en PC, en PlayStation 4 y actualmente en PlayStation 5, donde te cuenta con una historia totalmente fantasiosa, ¿verdad? Que puede pasar en totalmente real también, que puede pasar en cualquier momento, donde un político corrupto viaja al Chaco paraguayo, un lugar hasta el día de hoy casi inhóspito, donde podés, o sea, es un juego de terror donde vos le manejás a, creo que eran los guardaespaldas de este político, y tenés que huir de un ser mitológico típico de la cultura paraguaya, lo que es Malavisión, o se llama El Origen. Empezó siendo Malavisión El Origen y evolucionó hasta ahora, que es The Origins, que hace que muchas personas, y esto yo lo vi incluso en youtubers rusos, ¿verdad? Porque yo busqué gameplay de Origins y me salió un ruso jugando, ¿verdad? Que otras personas, que otras sociedades, que otros países a nivel global conozcan nuestra cultura a través de una cultura otra vez, que es la cultura del videojuego. O sea, nos abre un abanico de posibilidades. Hay juegos que te enseñan incluso a hablar en otros idiomas, o nunca jugar en un juego donde tenés que usar un diccionario para entender porque vos estás en inglés. Sí, comencé así, justamente el inglés yo aprendí así. Tienen que recordar que así comenzó también The Witcher, porque The Witcher no es de Estados Unidos, The Witcher no es de Inglaterra, The Witcher es polaco, ¿verdad? Y Polonia no se conocía por hacer videojuegos, Polonia se conocía por su paisaje, y más que eso me imagino que todo el mundo que está escuchando Polonia ahora está pensando en montañas verdes y cielo celeste y gente y palabras densas, ¿verdad? Y gente muy buena onda bailando con tacones de madera, ¿entendés? Así como que están pensando así en el típico lugar tipo inhóspito, así de pura felicidad y armonía, que no... Nadie... Eso también es equivocado pensar que tacones de madera, ¿verdad? No, ya sé, pero te estoy diciendo la que la gente normalmente tiene en su cabeza cuando vos decís, mira, Polonia, como que asocian esa... Y en Paraguay, o sea, de Paraguay se pensaba que o no existía el meme, o que éramos una reserva de cuidado de comadreja. Gordi vino acá, eso es un tema, eso es un pequeño easter egg para aquel que entienda. Para que entienda, ¿verdad? Que vio Nickelodeon en los 2000. Bueno, pero volviendo al tema de la cultura de videojuegos, ¿verdad? Como decíamos, el tema de conseguir un trabajo a partir de esto. El tema de que no solamente puedas programar un juego, no solamente puedas ser diseñador de un juego, o que hagas sonidos para el juego o lo que sea, sino que puedas ser alguien que trabaja a partir del producto, ¿verdad? Claro. Eso es algo que no era muy pensado en su tiempo, hasta hace poco. De hecho, hace aproximadamente, no me van a dejar mentir, 10 años más o menos se empezó a hablar del tema. Ahora es una realidad. Ahora es una realidad, ahora todo el mundo piensa en algún momento en hacer algo como eso, ¿verdad? En decir, bueno, yo voy a empezar a jugar jueguitos y ganar dinero, ¿verdad? O sea, lastimosamente ese es el pensamiento, ¿verdad? Pero también está el tema de ser crítico, también está el tema de ser periodista de videojuegos, que es lo que estamos tratando de hacer acá. También es el tema de hacer varios tipos de productos de videojuegos, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, hace fanarts y vende, ¿verdad? Hay gente que hace incluso arte en el estilo de un videojuego, ¿verdad? Que tiene su estilo de dibujo, por ejemplo, y te crean a vos así como personaje. Hay de todo un poco, ¿verdad? Y eso es una evolución de cultura, ¿verdad? Eso es lo que ahora mismo estamos viviendo, es lo mismo que vivía la gente que decía que el cine iba a ser algo pasajero, ¿verdad?
que decían que El cine era perder tiempo. que el cine era perder tiempo, que eran 2 o 3 horas de tu vida que te ibas a sentarte a ver una pantalla en un lugar. En el comienzo eran 13 minutos y eran 13 minutos demasiado ya. ¿Y qué pasó? Nada más y nada menos que es el séptimo arte. Sí, y estamos en una discusión de que si es que los videojuegos van a ser el octavo arte. Que para mí ya lo son, de hecho. Y sí, pero está como hay una discusión ahí que es ridícula, ¿verdad? Porque es el mismo proceso literalmente, ¿verdad? Porque es una cosa de la que se puede vivir en varios aspectos sin necesidad de estar directamente dentro de la industria, ¿verdad? Quiere decir que el juego es algo que ya está instaurado, ¿verdad? El videojuego. Ahora mismo estamos en un proceso de evolución, estamos en un proceso de cambio. Los videojuegos están también en su dilema, ¿verdad? No es que está todo tranquilo en ese mundo, ¿verdad? Sabemos que las aguas están turbias con el tema de que sean juegos de empresa o que sean juegos independientes. Eso es una cosa de que vamos a hablar en otro programa. Y también estamos conscientes de que los videojuegos ahora mismo están pasando por el proceso de que sean objetos de prejuicio todo este tiempo, ¿verdad? Se toma como que básicamente es un hobby que no sirve para absolutamente nada, o que sirve solamente para desestresarse, o que si es que tenés unos padres que son muy así modernos, dicen, bueno, le sirve mucho para el tema de que está socializando con sus amigos, jugando online, ¿verdad? Hasta eso máximo llega. O sirve como excusa para, en vez de resolver problemas reales, se culpa directamente a los videojuegos, como dijimos en el primer programa, que son problemas mentales. Sí, no, los problemas, primero los problemas mentales que se generan a base de que a la gente le molesten, ¿verdad? Por jugar videojuegos, cosa que por cierto ya está terminando por suerte, ¿verdad? Ese estigma de que sos un nerd que juega videojuegos todo el día. Ese estigma ya terminó ahora, por suerte. Toda la gente de nuestra edad juega videojuegos en algún punto, de algún estilo, de lo que sea, básicamente en celulares, juegan computadora, juegan consola, ¿verdad? De ahí también hay otra discusión que es tipo quién es más gamer que otro, ¿verdad? Pero eso... Yo quiero tocar algo preocupante también, ¿verdad? Porque nosotros entendemos la cultura de los videojuegos, lo que nos puede otorgar este mundo, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer gracias a eso. Pero tenemos que hablar de las sombras también en este mundo, en este submundo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Hace un tiempo, ¿verdad? Unas semanas, empezó a correr una imagen de un estudio sociológico realizado a nivel regional, donde muestra que en el Paraguay específicamente la mayoría quiere ser influencer, ¿verdad? Sí, ya me acuerdo de haber visto eso. Toda Latinoamérica. Sí, claro, pero yo quiero centrarme en lo que es el Paraguay, ¿verdad? Porque en Brasil, por ejemplo, la mayoría quiere ser empresario, ¿verdad? En Colombia quieren ser escritores, ¿verdad? Sí, entiendo que en Argentina, Uruguay y Paraguay eran más youtubers y influencers. Acá hay influencers. La gente quiere ser mediática, ¿verdad? Uno puede llegar a ser youtuber acá en Paraguay e influencer en el mundo de videojuegos, pero para que tu canal, para que tu trabajo destaque, nunca hay que olvidar que sí o sí se tiene que estudiar. Para que nosotros, lo que estamos haciendo ahora, nuestro podcast y nuestros análisis de la sociedad, de los videojuegos, del arte, tuvimos que estudiar la parte sociológica, tuvimos que estudiar la parte psicológica para capítulos anteriores donde hablamos sobre la parte de sobrellevar una pérdida gracias a los videojuegos. Sí. Tuvimos que estudiar para que nosotros podamos tratar de ser periodistas de videojuegos. Uno no nace y no se hace influencer por estar en internet nomás. Tu contenido tiene que destacar. Si vos que estás del otro lado querés ser youtuber, querés ser streamer, querés ser crítico de videojuegos, bueno, estudia muchas cosas. Metele la parte sociológica, la parte filosófica, la parte artística, investiga sobre eso y vas a poder ser uno de los mejores, eso yo te puedo asegurar. Pero no es ser influencer por ser influencer o ser youtuber por ser youtuber, nada.
tiene un proceso, tiene un estudio para poder guionar, para poder hablar y un montón de cosas más. Incluso la gente que improvisa sabe cómo improvisar, o sea, Claro. estudió cómo hacer eso, Claro. o por lo menos pillaron su estilo, pero para eso tuvieron que haber pensado bastante también, o sea, conocemos cuántos youtubers que son así que tienen un estilo propio y que ese estilo propio, si ves todos sus videos te das cuenta que siempre están, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que los youtubers no piensan en lo que están haciendo, ahora la redundancia de palabra, ¿verdad? Que no piensan lo que están haciendo cuando están streameando o haciendo un video? Ellos sí piensan todo, o sea, por ejemplo, así tipo para que tengan una idea, véanle a Bitey Byte, ¿verdad? Vamos a hacerle un poco de publicidad al Bitey. Un saludo al Valky también. Un saludo al Bitey. Si le ven a Bitey Byte, se van a dar cuenta de que él estudia las palabras que él dice, se da cuenta de a cuánta gente le gusta esa palabra que dice y empieza a usar como estribillo dentro de sus videos. Es un estudio sociológico. Es un estudio sociológico muy fuerte lo que él hace y él es un experto en marketing. Entonces él, por ejemplo, les tiro el ejemplo así posta que yo me acuerdo perfectamente cuando estaba viendo un stream que él estaba haciendo, que él dijo algo así como es arte, ¿verdad? Y dijo así y la gente se empezó a reír y empezaron a poner es arte en su video, o sea, en su stream. Y vos ves los videos posteriores a eso y él empieza a usar ese, ¿verdad? Lo del tema de, oh, mi madre, el bicho, ese por ejemplo también dijo en un stream y después empezó a usar en sus videos porque eso es como algo que él sabe que a la gente le gusta que él diga, ¿verdad? Y ese tipo de cosas es un estudio lo que él hizo, ¿verdad? Claro. Para darse cuenta, él se dio cuenta de que esas partes del video son las que más se repiten. El Fede Lobo, por ejemplo, Fede Lobo. Fede Lobo estudió ciencias de la comunicación porque él, aparte de jugar, su trabajo principal es entretener. Acá en Paraguay hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, que yo veo por la facultad, ¿verdad? Que la gente quiere salir en televisión o quiere salir en internet. Sí. Disculpen, salir en internet es lo mismo que salir en televisión, lo que significa un estudio de manejo de cámara, de manejo de palabras, de manejo de guión, de manejo de producción incluso, porque tu producto tiene que tener buen video, tiene que tener buen audio, tiene que tener buen guión, y todo eso es una producción que se hace antes. Lo que nosotros hacemos acá, producimos también nosotros algo, y para producir investigamos y analizamos y un montón de cosas. Claro, los videojuegos como herramienta te da una posibilidad de tener una carrera hilando esto que tanto nos gustan, ¿eh? Eso es básicamente, o sea, para explicar un poco mejor, ustedes no saben la cantidad de procesos que hay después de haber hablado todo esto, ¿verdad? Esto se edita después, se tiene que revisar, si es que se hace mejor incluso se tendría que poner una producción mejor, tendríamos que tener mejores micrófonos, ¿verdad? Si quieren patrocinarnos, bienvenidos sean. ¿Verdad? Si es que de repente alguien quiere mandar un micrófono, estamos, ¿verdad? Pero... Pero básicamente lo que estamos queriendo decir con eso es que hay estudios que se hicieron para poder llegar hasta este punto. No somos solamente tres personas que se juntaron porque se les dio la gana y empezaron a hablar. Ustedes no tienen una idea de cuántas veces repetimos todo lo que estamos hablando, cuántas veces tuvimos que volver a grabar o cuántas veces se eliminaron cosas que no van a escuchar, ¿verdad? Pasó en este video incluso varias veces. Entonces, con eso queremos decir que básicamente el estudio es muy importante. No solamente para tener un cartón, ¿verdad? Porque básicamente puedes hacer algo estudiando de una forma autodidacta, ¿verdad? Pero el conocimiento es lo importante dentro de lo que estamos haciendo. Exactamente, ese es justamente lo que quería decir. No es necesario el cartón, ¿verdad? Pero sí estudiar, ser autodidacta, entender lo que uno quiere hacer. Tipo, el entretenimiento hoy día ofrece tantas opciones que ya no es más, ya podés tener una carrera haciendo lo que te guste, ya no es más los típicos oficios de abogado, profesor, Contador, ¿entendés? administrador. Puedes aprovechar algo que te gusta y sacar provecho otra vez, ¿entendés? Hacer algo productivo. Aparte de eso también les digo, la gente que ustedes siguen en internet, ¿verdad? Youtubers clásicos, ¿verdad? Que siguen en internet, tienen títulos en varias cosas, o sea, esa gente no son tontos que no se son quedan improvisados. A ver, vamos a nombrar unos cuantos. El Rubio es comunicador y productor. El
Menos 13 que yo le veo es experto en marketing y experto en contabilidad. Byte es experto en marketing y en programación y en ¿cómo se llama? En seguridad informática. ¿Quién más estamos hablando? Fede Lobo y Ángel David Reyes, Dross. Sí. Son expertos en comunicación, Es más, ambos. Es más, Fede Lobo no tiene el título, eso él lo dijo varias veces, pero sí culminó la carrera de comunicación. Dross, si es que mal no recuerdo, no solamente tiene una licenciatura, tiene como un masterado en comunicación Tiene un y masterado. letras. Sí, tiene un masterado. Y letras. O sea, tampoco es un improvisado el señor. Ninguno de ellos improvisado. O sea, vos le veas a la mayoría de ellos y todos terminaron una carrera por lo menos. Mira, el más, vamos a decir, el más improvisado que conozco en medio de todo, ¿verdad? Improvisado entre comillas, que vos ves su producción y te das cuenta que no es improvisado, es, ¿cómo se llama este? Se me fue, Wismichu, por ejemplo, él tiene una licenciatura en arte de cine también. O sea, no hay ninguno ahí que haya dicho, voy a dejar mi estudio, voy a convertirme en youtuber, ¿verdad? Es más, justamente, un ratito nomás, Mikey, es justamente vos decís, a mí me gusta esta carrera, pero me gustan los videojuegos. Bueno, estudia tu carrera y adapta tu carrera a los videojuegos. Sí, porque te da la posibilidad de Claro. poder adaptar. Una reflexión final que voy a hacer en este tema de la cultura es: los videojuegos son una de las formas en que la sociedad y la cultura pueden hacer un proceso de retrospectiva. Es decir, mirarse a sí misma y reflexionar sobre sí. Permite normalizar, cuestionar o proponer formas de vivir. Como referente cultural, siempre están enseñando. Totalmente. Yo particularmente no voy a ahondar en esto, ¿verdad? No voy a profundizar, no voy a hacer un iceberg ni una deep web con esto, ¿verdad? Pero los videojuegos también sirven para enseñar. Hay que tener siempre un guía, pero sirven para enseñar. Ok, bueno, y no planeé nada para terminar. Yo directamente estaba pensando en que íbamos a explicar todo esto, ¿verdad? Pero básicamente lo que queríamos explicar con esto, ¿verdad? Dando una última vuelta por lo que estábamos diciendo, capaz fue como un poco largo y un poco pesado el tema de entender todo esto, ¿verdad? Y sacarnos la rabia de la gente que no entiende. Sacarnos la rabia de la gente que no entiende también es muy importante. Pero básicamente lo que queremos que se entienda es que con el estudio correcto y con los conocimientos en su lugar, se puede llegar a formar un nuevo, ¿cómo se dice? Un nuevo nicho, ¿verdad? Un nuevo trabajo, una nueva forma de vida que no sea solamente creer que los videojuegos son entretenimiento y nada más. Eso es todo. Dicho sea paso, queremos agradecerle a todos que nos están escuchando, que nos dan su apoyo y decirles que nos sigan. ¿Cómo te digo? Nos sigan En todas las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como PvP Radio y en YouTube también. YouTube también. Próximamente se vienen más programas y les deseamos todos una buena noche, un buen día. No importa que ahora están viendo esto. Y esto fue PvP Radio. Nos vemos en la siguiente partida. No se olviden de seguir también la página web en Google. Vamos a estar pasando el link en la descripción de todos lados. Y fue un gusto compartir este espacio con ustedes, damas y caballeros, jugadores y jugadoras. Ok, listo. Game over.